Hola, muy buen día. Es un placer y una bendición que estés una vez más aquí con nosotros y nosotros también contigo poder servirte, y así agradecemos que estés ahí del otro lado. Así es, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este nuevo servicio. Hoy queremos compartir contigo una palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es maravillosa y es un placer tener su palabra, escudriñarla, conocerla, y hoy queremos compartir contigo este texto. Así es, mira, si tienes tu Biblia en casa, yo te invito, si gustas acompañarnos, está en Hebreos 10:22 y dice así: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Yo creo que hoy es ese día en el cual puedes abrir tu corazón y sincerarte con nuestro Dios, que Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Asimismo, yo te invito, vamos a orar para dar inicio a este servicio. Así es, te invito, si tú gustas acompañarnos del otro lado a hacer una oración, vamos a hacerlo. Señor, te doy gracias una vez más por este día, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros a cada día, por tu salvación, por tu perdón. Y así bendecimos, Padre, a las personas que están del otro lado, Señor. Trae paz a sus corazones, Señor. Toma control y cuidado de su situación, de sus problemas. En el nombre de Jesús las bendecimos. Amén. Amén. Bueno, pues alabar a nuestro Dios es maravilloso. Su palabra se cumple a veces en los cantos, en alabanzas que también nos deleitan. Y hoy... Así es, así mismo queremos compartir contigo este canto que habla de la bondad de Dios, de su amor infinito, y que esperemos que sea de gran bendición para tu vida. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
Qué precioso canto, ¿verdad? Nos habla del amor, de la fidelidad, de su bondad que Dios tiene para con nosotros. Es preciosa la música, trae enseñanza a nuestras vidas y también la palabra de Dios a través de la alabanza nos habla. Así es, esperamos te hayas deleitado en este canto, poder ver la bondad de Dios, su amor, su fidelidad a través de la música. Yo creo que es un momento especial, esperamos lo hayas disfrutado. Así es. Y pues bueno, a continuación también tenemos otra participación que nos habla de las maravillas de nuestro Dios, de su grande poder para con nosotros mostrado en su fidelidad, en su bondad a cada amanecer. Así es, podemos ver lo grandioso que es Dios, sus milagros que aún siguen vigentes, cómo Dios opera a través de esa situación donde la ciencia dice ya no hay más, y ahí es donde Dios nos sorprende a cada día. Asimismo tenemos un bonito testimonio por parte de nuestra hermana y amiga Sandra Quiroz. Muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí y poder compartir con ustedes un poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida, ahí donde tú estás en tu casa, en compañía de tus hijos, tu familia, tus seres queridos. Espero que Dios hoy hable a tu corazón y traiga una palabra de bendición a cada uno de ustedes. Quiero compartirles un poco de mi testimonio. Quiero hablarles acerca de cuando yo tenía 13 años. En ese tiempo empecé a conocer de Cristo, me empezaron a hablar de Dios y bueno, yo tenía un problema de salud que era mi riñón. Desde niña estuve muy enferma y los médicos no daban qué era lo que yo tenía, querían operarme de la vesícula, del apéndice. Sabes, fue un tiempo muy difícil para mí, muy complicado, igual para mi madre, mi familia. Y bueno, llegó un momento en el que el médico decidió operarme de mi riñón, encontró que tenía cálculos en los riñones y bueno, nos acercamos a Dios, teníamos poco de conocerle, nos acercamos a Él y le pedimos que Él hiciera un milagro en mi vida. Fuimos a la operación, a pesar de que el médico había dicho que era una operación complicada, una operación que no solamente era complicada, sino también la recuperación. Y bueno, le creímos a Dios, le dijimos, Señor, mi vida está en tus manos, tú puedes hacer un milagro. Y mira, Dios hizo un milagro porque la operación fue pues un éxito, ya que no hubo complicaciones, al igual que la recuperación, no hubo ninguna complicación y hasta el día de hoy te puedo decir que Dios ha estado conmigo. Después de esto, a mis 17 años, aún ya caminábamos en el camino de Dios, habíamos visto su amor, su mano de poder en mi vida, pero tuve otra complicación en mi columna y es ahí donde yo te quiero hablar del poder sobrenatural de Dios. Es ahí donde yo te quiero decir que hay milagros de parte de Dios que sí existen, que Dios está vigente en este tiempo, que su poder es sobrenatural, es real, porque yo lo experimenté, yo lo viví. Tú que estás esperando un milagro de Dios, pon tu fe en Él, no dudes de que Él está trabajando, de que Él puede hacer algo nuevo en tu vida. Mira, yo tuve un problema de columna, era un dolor también muy fuerte que me paralizaba, que me dejaba sin movimiento. Y es ahí donde yo pude decirle, Dios, necesito que tú hagas un milagro en mi vida, porque yo sí tenía temor de ir a un médico, temor de que me dieran un diagnóstico pues difícil, un diagnóstico negativo para mí, ya que había pasado una operación donde también para mí fue difícil. Yo le decía a Dios, me han dicho que tú eres un Dios que hace milagros, un Dios que tiene poder, haz algo en mi cuerpo, yo no quiero ir al médico. Y bueno, nos invitaron a un evento donde nos hablaron del milagros, de maravillas, del poder de Dios, de que era real. Y ahí es donde Dios vino y acrecentó mi fe. Yo me aferré a Dios, yo le dije, Dios, yo no quiero ir al médico, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida, porque tú eres un Dios real y tu palabra lo dice. Yo tenía 4 años aproximadamente de conocer de Dios. Y es ahí donde yo pude poner mi fe en Dios y me aferré a Él. Le dije, Señor, quiero que tú hagas un milagro en mí. Fuimos a ese evento que nos invitaron.
Y el predicador habló acerca del poder de Dios, habló acerca de las maravillas, acerca de los milagros que Él había hecho en otros tiempos, pero dijo, pero hoy Dios está aquí. Si tú le crees, Él puede hacer un milagro en tu cuerpo, Él puede hacer un milagro en tu alma, en tus emociones. Yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios, empezó a hacer la oración. Yo le dije, Señor, tú pon tu mano de poder en mi vida. Yo creo que eres real. Yo creo que eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que nos amas, que no quieres que nosotros padezcamos, pero que quieres manifestar tu poder en nosotros. Y Dios me escuchó. Dios vino y trajo sanidad a mi cuerpo. Mira, yo pude sentir ese calor de Dios, ese fuego de Dios en mi columna. Fue algo tan real que hoy te puedo decir, yo no acudí a ningún médico. Dios me sanó, no tengo ninguna dolencia. Ya van más de 20 años y yo te puedo decir que Dios sigue palpable. Tú que estás ahí en tu casa esperando un milagro de parte de Dios, pídele a Dios que acrecente tu fe. Aférrate a Él. Él es el único que puede hacerlo. Cuando menos lo piensas, Él se manifiesta a tu vida. Cuando tú pones tu fe en Él, cuando tú abres tu corazón y le dices que quieres conocerlo, que quieres experimentar su poder en ti, Él es real, amigo. Él está aquí para escucharte, Él está aquí para obrar en tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón. Él está interesado en que tú le conozcas, en que tú le aceptes, en que tú le digas, quiero conocerte. Quiero que tú traigas libertad, salvación, sanidad a mi vida, y Él lo va a hacer. Porque sabes, Él nos ama, Él dio a su Hijo en la cruz por nosotros y Él hoy te dice que Él te ama, Él te espera con los brazos abiertos y Él quiere que tú experimentes su poder en tu vida, Él quiere que tú experimentes su amor, pero sobre todo Él quiere que tú vengas al conocimiento de su palabra y que puedas ser libre en todas las áreas de tu vida. Tú eres una persona especial e importante para Dios, joven, niño, adolescente, matrimonio, tú que estás ahí. No dudes de que Dios está obrando en estos tiempos, tiene poder, tiene autoridad sobre todas las cosas y Él quiere manifestarse en tu vida como lo hizo en la mía. Créeme que yo le amo, yo le agradezco, yo estoy de verdad infinitamente agradecida porque Dios cada día me muestra su amor, me muestra su poder y sobre todo Dios siempre le da dirección a mi vida en los momentos difíciles. Él está ahí para sostenerme y te quiero compartir un versículo en la palabra de Dios. Está en el libro de los Salmos 121 y dice así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Dios me dio esta parte de la palabra hace muchos años y hasta hoy Él lo sigue cumpliendo en mi vida. Él me guarda donde quiera que yo ando, Él bendice mi caminar, Él me protege y Él está conmigo cada que yo lo necesito, cada que yo clamo a Él, Él me responde. Porque Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Espero que hoy tú le puedas abrir la puerta de tu corazón y le digas que lo necesitas, que quieres que se manifieste a tu vida y que haga un milagro sobrenatural en ti. Créeme, si tú pones tu fe en Él, Dios te va a contestar. Que Dios te bendiga. Qué increíble es nuestro Dios, ¿verdad? Es maravilloso. Él hace cosas grandes en nuestras vidas y también quiere hacerlo a través de nuestras vidas. Así es, Dios a cada día nos sorprende grandemente. Los milagros siguen vigentes. Yo creo que nosotros somos testigos de ese milagro que Dios hace en la vida de cada una de las personas. Si tú estás ahí esperando un milagro, yo te invito a que sigas confiando en Dios. En cualquier momento puede sorprender tu vida. Así es. Y bueno, pues todavía estás a tiempo de compartir este video. Yo creo que hay alguien quien lo quiere escuchar y le va a ser de grande bendición. Si gustas darle me gusta o dar el corazoncito, será muy bueno. Así es, no olvides compartirlo. Hay alguien que de verdad lo va a necesitar. Y asimismo llega un momento en el cual vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que hoy tiene para nuestras vidas. Te invito a que abras tu corazón, tu mente y que te puedas escuchar hoy la palabra de Dios. Así es. Esta prédica, esta enseñanza que trae edificación a nuestras vidas, esperando sea de grande bendición también a tu vida, está a cargo del pastor de jóvenes Nahum Reyes.
¿Qué tal? Buen día tengan todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Quiero dar la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes, a esta enseñanza. El día de hoy les traigo una enseñanza de parte de Dios en nuestras vidas, esperando que sea de mucha bendición y agradecerle a ustedes por acompañarnos en esta transmisión y por compartirla y darle like. Creo que sea de bendición para muchas otras personas también. Entonces el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama la fe y la duda. Y quiero compartir con ustedes un versículo en Lucas 7:28. Acompáñenme a dar lectura a este versículo. Dice la palabra de Dios en Lucas 7:23. Dice la palabra de Dios: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Le quiero compartir a usted en otra versión que dice así: afortunado el que no dude de mí. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir que me acompañe en oración. Vamos a iniciar una oración para pedir a Dios que nos muestre su palabra, que nos muestre un poco más de lo que es el vivir la vida sin duda y siempre creyendo en Él. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Con mucho respeto vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar nuevamente aquí, estudiando tu palabra, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te doy gracias por cada joven adolescente, Señor, que estará conectándose y viendo esta transmisión, que estará aprendiendo, Señor, sobre lo que es creer en ti, sobre lo que es, Señor, quitar la duda de nuestras vidas. Te doy gracias por cada persona también, Señor, por cada oyente, por cada persona que está viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús damos inicio a tu palabra y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Muy bien, gracias. Y bueno, voy a iniciar por una pregunta muy esencial en esta enseñanza, que es: ¿alguna vez ha dudado? ¿Alguna vez ha tenido alguna duda en su vida? Una duda en general, en su vida personal, en el aspecto de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, o inclusive en su vida personal de su escuela, de su trabajo. Yo creo que todos, ¿verdad? Si somos sinceros, y yo hago esta pregunta abiertamente, creo que todos responderíamos que sí. Todos hemos atravesado a veces por esos momentos de duda. Hemos tenido duda en las cosas que tal vez Dios tiene para nosotros más adelante, o hemos tenido dudas en lo que hacemos o en lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, pero todo es a veces basado en la disposición que nosotros tenemos, en lo que nosotros queremos o lo que esperamos también inclusive. Entonces, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunas historias. Y el propósito del compartir con ustedes estas historias es que yo creo que más de alguno nos vamos a identificar con alguna historia. Nos ha pasado, o en algún momento nos va a pasar algo así similar, y podremos entender entonces cómo es que la fe quita la duda, a pesar de que la duda a veces está en nuestras vidas, pero la fe hace de lado la duda. Yo creo que pues como lo comenté al inicio, todos hemos dudado en algún cierto momento. Humanamente somos humanos y a veces tendemos o tiende la duda a entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y bueno, vamos a dar lectura a la primera historia. Sale, acompáñeme ahí en Lucas 7:18. Lucas 7:18. Vamos a dar lectura, pero esta historia habla acerca de Juan el Bautista. Sale, le voy a dar lectura. Si gusta acompañarme, si no, aquí con gusto le doy lectura. Dice Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora, dice la palabra de Dios, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Hay algo muy interesante aquí. Bueno, vamos a dar primeramente un poquito de retroceso a la historia, preguntándonos quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista, como lo podemos leer en la Biblia, en la palabra de Dios, era un hombre rústico, era un hombre que era pues rústico en su forma de vestir, en su forma de hablar inclusive.
era inquebrantable en su forma de pensar, en su forma, en su fe inclusive, en su creencia. Y inclusive hay una parte de la Biblia que inclusive les hablaba muy golpeado a los fariseos y saduceos, diciéndoles: generación de víboras, arrepiéntanse. Y Juan el Bautista predicaba mucho el arrepentimiento y hablaba fuerte, era muy rústico en su forma de hablar también, haciéndoles saber a los fariseos que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Entonces podemos ver en esta historia que Juan era un hombre rústico, un hombre que era un poquito así como tosco para hablar, en su forma de ser, en todo en general. Entonces, ¿por qué? Algo que me llama la atención es por qué, regresando a esta historia que le acabo de leer, es por qué Juan tuvo esa duda de mandarle preguntar al Maestro, a Jesucristo, si él era el que habían de recibir, o si esperarían a otro, a alguien más. Vamos a desglosar un poquito aquí la historia, porque está muy interesante. Yo cuando veía esto, yo decía, ¿cómo era posible que Juan pensara eso? Si se supone que Juan era un hombre que abriría el camino del Salvador, que Jesucristo vendría detrás de él y él sería quien abriera el camino para el Salvador, y de repente tener esta duda. Pues bien, de acuerdo a la historia, Juan se encontraba en este momento en la cárcel. Entonces Juan se encontraba encarcelado, deprimido, un poquito así como con la pila baja. Es decir, Juan inclusive cuenta la historia que él estaba a punto ya de morir, eran sus últimos días de vida. Entonces era un momento muy difícil para Juan, era un momento muy complicado. Y entonces ahí es donde entra la duda. Ahí es donde a veces nosotros, cuando pasamos malos momentos, la duda se aprovecha de nuestra situación, de nuestro mal momento. Y entonces entra la duda, a veces sin tocar la puerta se mete en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y es donde empezamos a dudar de las cosas, empezamos a dudar de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué dudó Juan? Yo le pregunto a usted, ¿por qué cree que dudó? Y a final de cuentas él dice que envía a 2 de sus discípulos con Jesús y a que le pregunten que si él es el que esperaban o si ha de venir otro. Entonces Jesús no responde, es decir, Jesús no les dice: sí, díganle a Juan que sí, yo soy el que ve de venir, que no esperen a otro. Ni tampoco les dijo que no le respondió. Simplemente dice que cuando los discípulos de Juan vinieron a Jesús, Jesús siguió sanando a los enfermos. Esto basado en la profecía de Isaías, una profecía que decía que y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Hasta hay un canto, ¿verdad? No sé si lo he escuchado. Dice: y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará. Seguramente hasta le empezó a cantar en su casa, de un canto muy bonito, pero hablaba acerca de la profecía, de lo que haría Jesús. Y es decir, Juan, ¿por qué manda a preguntar esto a Jesús? Juan esperaba como otra situación, como que la gloria de Jesús se manifestara de una manera diferente. Y entonces Jesús no le manda a decir si sí o si no. Simplemente le dice a sus discípulos: vayan y díganle a Juan lo que han visto. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no le dice sí o si no a Juan, solamente le da a entender que confíe en él, que confíe en Jesús, que le ponga su confianza en Jesús. A veces, y me baso en estas historias que le voy a compartir, el hecho de que tengamos una duda no elimina nuestra fe. Es decir, hay personas que creen en Jesús, que creen grandemente en Jesús, y sin embargo a veces la duda llega. La duda puede crear incredulidad, sí, ese sí es un problema. Pero cuando usted tenga una duda, con la misma fe, con la misma creencia que tenemos en Cristo Jesús, es esa misma fe la que viene y nos sacude y como que nos da una pequeña cachetada, ¿no? Y nos vuelve a ubicar, nos vuelve a ubicar en el camino y nos vuelve a ubicar en creer en Jesús, y es cuando la duda desaparece. Por eso cuando la duda viene, siempre es bueno confiar en Dios, en Jesús. Jesús le pidió a Juan que confiara en él, así como nos pide a cada uno de nosotros que confiemos en él, sin importar las circunstancias, sin importar la situación. Yo quiero imaginarme a un Juan que estaba deprimido, pero sin embargo, y a pesar de que Juan esperaba otra cosa diferente de Jesús, Jesús le decía: confía en mí. Yo creo que, como le comentaba al inicio, hay veces que nos identificamos con ciertas historias en la Biblia. Es decir, a veces en nuestra vida diaria nosotros esperamos algo diferente de Jesús. Esperamos que las cosas se manifiesten de otra manera. Y cuando menos esperamos, no suceden.
Dice, ¿qué estás pasando? Yo esperaba algo de Jesús, yo esperaba otra cosa que sucediera y no ha pasado. Y de que va a pasar, va a pasar. Si Jesús lo prometió en tu vida y te ha prometido que van a pasar cosas maravillosas, van a pasar. Pero no es a nuestra manera muchas veces. Jesús actúa de una manera diferente, pero Él siempre te dice, confía en Jesús. Es uno de los puntos importantes de esta enseñanza, es la confianza. Vamos con el segundo punto. El primer punto es la confianza, acuérdese, ¿sale? El segundo punto, y voy a invitarlo a leer otra historia. Esta vez es la historia, la encontramos en Mateo 14:25. Mateo 14:25. Si gusta acompañarme, por favor. En esta historia vamos a hablar de Pedro. Pedro, un discípulo de Jesús, que también en su momento a veces tuvo dudas ahí de su fe, de lo que él creía. Y bueno, vamos a dar lectura. Es en Mateo 14:25. Dice la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, dice, y comenzando a hundirse, dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Interesante historia, ¿verdad? Sobre Pedro, cómo fue que dudó. Y bueno, a veces cuando leemos esta historia, yo en lo personal me preguntaba, yo decía, bueno, Pedro, pues ¿qué estaba pensando, no? Para pedir semejante cosa. O sea, vaya cosa pedía Pedro, el caminar sobre las aguas, para ir hacia Jesús y caminar sobre las aguas, pues para el hombre es algo imposible. No imposible para Dios, no imposible para Jesús, pero para el hombre sí es imposible. Y Pedro, o sea, ¿qué estaba pensando para pedir eso? Pues bueno, lo pidió y Jesús le dijo, ven. ¿Quién fue el que le dijo, ven? Jesús. Jesús le dijo, ven. Con toda la seguridad le dijo, ven hacia mí. Entonces, de acuerdo a esta historia, entonces Pedro se baja de la barca, empieza a caminar hacia Jesús, pero yo quiero compartir con ustedes en el versículo 30, que dice, el versículo 30, acompañen por favor, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, fíjese lo que dice, al ver las olas, al ver la tempestad, al ver que el viento se movía de un lado para otro, al ver Pedro que la situación estaba así algo difícil, Pedro se desenfocó de Jesús. Es decir, estoy viendo a Jesús, estaba viendo Pedro a Jesús, pero llegó un momento en el que él volteó a ver lo demás y entonces su fe como que empezó ahí a dudar un poquito, como que él empezó ahí a tener una duda. Y suele pasar. Mire, yo quiero que me entienda con esta historia. Las dos partes las tenemos aquí. Es decir, Pedro no dejó de creer, pero sin embargo, ahí estuvo la duda. Pedro no dejó de creer, porque después, cuando él empezó a hundirse, le dijo al Señor, Señor, sálvame. Es una historia que de igual manera yo quería compartir con ustedes porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que muchos nos podemos identificar con estas historias, cosas que pasan en nuestra vida todos los días, sin importar nuestra edad. Yo puedo ver a jóvenes, a adolescentes, adultos, ancianos, que muchas veces en nuestra vida tenemos dudas de la existencia de Dios, dudas de lo que podemos hacer para Dios, dudas de nuestro futuro, dudas de lo que vamos a hacer, de si hacer una cosa o no hacer otra, y empezamos a tener dudas. Y yo creo que en esta historia de Pedro, como le había comentado, vaya cosa que pidió Pedro, el caminar sobre las aguas. Le ha pasado que de repente pide cosas al Señor, cosas grandes, cosas que para el ser humano son imposibles, pero son cosas muy, muy, muy difíciles, que usted puede decir, Señor, yo te pido que sanes a mi familiar de cáncer, o te pido, Señor, que sanes a mi familiar de COVID-19, o cosas grandes. Le pedimos cosas grandes a Dios. Y Jesús, cuando nos da la palabra, dice, yo te la voy a dar, te voy a dar tu sanidad, te voy a dar aquello que pides, si crees en mí. Así dice el Señor, tal como le dijo a Pedro. A Pedro le fue dada
la orden de caminar sobre las aguas. Algo imposible para el ser humano, pero posible para Dios. Pero al momento de Pedro ver hacia los lados, él veía la tempestad y la tormenta. ¿Qué pasa cuando le pides algo enorme al Señor y estás a punto de recibirlo, pero en eso ves tus problemas, ves la situación difícil y entonces como que ya la duda no me deja caminar bien, tal parece como si mi milagro no lo voy a recibir? Pero algo muy interesante aquí que yo quiero compartir con ustedes es sobre la acción que tomó Pedro. Es decir, Pedro dice ahí en la historia que le dijo unas palabras al Señor. En ese momento que él se hundía, le dijo: Señor, sálvame, sálvame. Fue todo lo que le dijo. Es decir, no se echó una oración de 2-3 horas, ¿verdad? No, fue algo pequeño, pero algo tan poderoso, una fe tan grande, que a pesar de que la duda estaba ahí, pero él nunca dejó de creer en Jesús. Él le dijo: Señor, sálvame. Hay veces que cuando estamos a punto de recibir nuestro milagro, aquello que pedimos, y los problemas nos vienen encima, basta una palabra, el decir: Señor, sálvame, sálvame porque perezco, sálvame porque siento que ya no puedo. A veces porque confiamos en nuestras propias fuerzas, a veces porque volteamos a los lados y vemos las situaciones muy difíciles y empezamos a dudar. Pero basta con que tú propongas en tu corazón creer en el Señor Jesucristo y decirle: Señor, sálvame. Porque fíjate, de acuerdo a la historia, dice que posteriormente el Señor Jesucristo extiende su mano y salva a Pedro, le ayuda. Una vez que suben a la barca, entonces reconocen que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor. Una historia muy interesante, una historia la cual nos hace pensar en lo que muchas veces hemos vivido o estamos viviendo o en algún momento vamos a vivir. La duda, la fe y la duda. La fe y la duda. Muchas personas a veces lo pueden considerar como enemigos, ¿verdad? Son unos enemigos, pero sin embargo no estamos exentos. Hay veces que la duda, podemos estar muy fortalecidos y creer mucho y estar bien, pero hay veces que la duda de repente entra en nuestros corazones, en nuestro pensamiento y no avisa, ¿verdad? Pero es la misma fe la que nos vuelve a enfocar, la que quita la duda y nos vuelve a enfocar en el camino de Dios. Le voy a platicar otra historia también muy interesante que esta va más enfocada a jóvenes adolescentes. Y bueno, esta historia está enfocada en Tomás. Y le voy a invitar que me acompañe ahí en Juan 20:29. Juan 20:29. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, si usted gusta leer con un poquito más de tiempo esta historia, la puede encontrar aquí en Juan 20 a partir del 24. Pero le voy a platicar un poquito acerca de esta historia de Tomás. Jesús, cuando resucitó, se hizo visible o se les presentó a sus discípulos, pero entre ellos no estaba Tomás en ese momento. Entre ellos no estaba Tomás en ese momento. Entonces los discípulos, imagínense, todos emocionados al ver a Jesús resucitado, y estaban así como que: ahora le vimos al Maestro y resucitó, y nuestro Salvador y Jesucristo. Y entonces después encuentran a Tomás y le dicen: oye, Tomás, ¿qué crees? Que hemos visto al Maestro, ha resucitado. Y ahí es donde viene la incredulidad, o bueno, más bien la duda de Tomás. Entró la duda ahí en Tomás, porque las palabras de Tomás fueron: hasta que yo no vea, hasta que yo no meta mi dedo en su costado, dice, no voy a creer. Quiero que sepa que Tomás no siempre fue un hombre que tuvo duda. Estaba yo leyendo una historia en Juan 11:16. Juan 11:16. Y esta historia, ahí en ese versículo, relata que Jesús iba a ir a donde estaba Lázaro, para que Lázaro resucitara. Pero sin embargo la situación estaba muy tensa, había mucho peligro en el camino. Pero ahí lo dice en su palabra que Tomás no tenía miedo. Tomás era como de los valientes. Los demás discípulos estaban así como: ay, Señor, es que está peligroso el asunto y todo. Pero Tomás no, estaba con toda la disposición de acompañar a Jesús a aquel lugar. En ese momento no tenía duda. Lo que le había comentado hace rato, o sea, hay veces que podemos estar muy fortalecidos y no hay duda en nuestra vida, pero hay veces que en nuestra vida de repente llega la duda.
de repente está ahí. Y esto fue lo que le pasó a Tomás en ese momento. No siempre fue un hombre de duda, sin embargo en ese momento tuvo duda. Algo muy especial que nos comparte en este último versículo, que le dice Jesús a Tomás. A ver si gusta acompañarme ahí en el 29 nuevamente, vamos a dar lectura. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tuvo la dicha de verle para poder creerle. Pero imagínense, o sea, ¿qué hubiera pasado entonces si Tomás no hubiera visto al Maestro? Si Tomás no hubiera visto a Jesús, ¿qué hubiera pasado? Nosotros no le podemos ver, pero sí creemos en Jesús, sí creemos en que Él es nuestro Salvador, en que Él nos extenderá su mano y que nos ayudará. Solo basta creer en Él y confiar en Él. Entonces, hay una parte de la Biblia que también nos dice, basado a que no le podemos ver, pero sin embargo creemos en Él. Dice que las cosas invisibles fueron hechas claramente visibles ante nuestros ojos desde la creación, de modo que no tenemos duda de decir que no existe, que no hay un Dios. Y esto va para jóvenes adolescentes, tratando de que en las escuelas a veces les enseñan teorías raras de la creación, de la evolución. No le estén buscando mucho, o sea, hay un creador. Nada fue creado de la nada, es decir, nosotros no pudimos haber sido creados de la nada. Hay un creador y Él se llama Dios. Y Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo, dice su palabra. Y todo aquel que crea en Él, así lo dice la palabra, todo aquel que cree en Él. No dice su palabra que todo aquel que duda, ¿verdad? No lo dice así. Dice que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que el que crea en Él tendrá vida eterna. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único. Es esa parte especial que Jesucristo nos enseña y les enseñó a Juan, a Pedro, a Tomás, en el aspecto de que debemos confiar en Él. Acuérdense que el primer punto era confiar en Él. El segundo punto es nunca perder la fe, es decir, sino clamar a Dios creyendo en que Él existe. Y el tercer punto es de que Jesús nos sorprende. Jesús sorprendió a Tomás, y ese es el último punto que quiero compartir con ustedes sobre la vida de Jesús, sobre la vida que tuvo Jesús mientras estuvo en este mundo. Imagínense, yo le pongo así algo chusco, pero imagínense a Jesús cómo hubiera estado el asunto de que llega y ora por un enfermo, y de repente como que la duda ahí llega y qué tal que no sana, y total, pues ya vamos a orar por él, pero ay, ya fuiste sano, pero de todas maneras date una vuelta ahí con el doctor por si quedó algo por ahí que no quedó bien. ¿Verdad que no? Para nada, la duda nunca se apoderó de Jesús. En ningún momento estuvo la duda en Jesús. Imagínense a Jesús diciéndole a Lázaro: Lázaro, sal de esa tumba. Y de repente que llegara la duda y dijera: híjole, ¿y si no sana? ¿Y si no sucede lo que yo dije? ¿Verdad que no? En ningún momento. Yo quiero que usted y yo aprendamos de lo que fue la vida de Jesús. Creo que es bonito aprender de la vida de Jesús y pedirle al Señor Jesús que nos enseñe a ver la vida como Él la veía, a vivir como Él, a quitar la duda de nuestras vidas, porque muchas veces la duda es la que nos quita la bendición, nos quita los sueños, nos quita los anhelos de nuestro corazón. Y bueno, podemos encontrar en estas historias que yo le había platicado ambas cosas, la fe y la duda, pero siempre confiando en Cristo Jesús. Aunque muchas veces tenemos duda, aunque muchas veces tenemos algunas ciertas preguntas de lo que es nuestro futuro, lo que Dios tiene para nosotros, pero siempre confiemos en Él. Entonces, quedamos en 3 puntos. A Juan le mostró que confiara en Él. A Juan le dijo: confía en mí. A Pedro le dijo, o a Pedro más bien dicho, le extendió su mano. En medio de su duda, Pedro le pidió, le dijo: Señor, sálvame, y le extendió su mano. Y el tercer punto es de que a Judas lo sorprendió en medio de la duda. Qué bonito el hecho de que estas cosas sucedan en nuestra vida. Un tema que habla sobre la duda, un tema que habla sobre la fe, el creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, creer en que si Jesús lo dice, lo va a cumplir. Y no se preocupe si algún día también llega a tener duda, pero acuérdese estas palabras: nunca le dé espacio a la duda a tal grado de caer en incredulidad. Siempre creemos en Cristo Jesús, siempre confiemos en Él,
y cuando menos acuerde la duda desaparece. Le voy a invitar para cerrar este precioso momento, este hermoso momento, que me acompañe a hacer una oración. Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada joven, Señor, cada adolescente que se tomó el tiempo de estar viendo esta transmisión, de estar oyendo, Señor, tu palabra. Asimismo, te doy gracias por cada persona, Señor, que estuvo escuchando tu palabra. Una palabra, Señor, que nos llena de fe, que nos hace entender, Señor, que nuestra fe es tan importante para quitar la duda. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos aprendido a que en medio de la duda, Señor, a que podemos confiar en ti. Aún en medio de la duda podemos confiar en ti. Aún en medio de la duda, Señor, pues si clamamos a ti, Señor, sé que tú extenderás tu mano, Señor, y nos salvarás. Yo te pido, Señor, que podamos, Señor, clamar a ti. Yo te pido por cada joven adolescente. Yo sé que hay jóvenes, Señor, hay adolescentes, Señor, que en este momento estás ministrando sus vidas. Hay jóvenes que por la duda, Señor, han dejado muchas cosas bonitas, han dejado eso especial que tú has puesto en sus corazones. Han tenido dudas, Señor, de lo que tú tienes para ellos, porque tú tienes algo muy especial para sus vidas. Yo te pido, Señor, que por medio de la fe puedas quitar la duda. Hazte presente en sus vidas, Señor. Sorprende sus vidas de una manera increíble, Señor, de tal manera que no quede duda, Señor, de quién eres tú. En algún momento, Señor, se han dudado de tu existencia, que tú puedas hacerte presente a sus vidas. Bendecimos sus vidas de los jóvenes, adolescentes, Señor, que ellos puedan creer en ti. Ayúdanos, Señor, y quita la duda de nuestras vidas. Creemos que tú eres Dios, Señor, y sin importar cuánto se levante, Señor, a veces la tormenta, sin importar, Señor, cuánto se levante, Señor, el viento, yo sé que tú estarás ahí, que tú estarás quitando, Señor, la duda de nuestras vidas. Queremos ver tu gloria, Señor, y sé que estarás con nosotros, porque tú así lo prometiste, mi Dios. Asimismo, Señor, te quiero pedir y bendecimos la vida de cada oyente, cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión, que si alguien está pasando un mal momento, Señor, queremos pedir que tú bendigas su vida y que traigas consuelo a sus vidas. Yo sé que hay muchas personas que inclusive puedan estar pasando en este momento, Señor, un momento de duda, pero bendecimos sus vidas. Sé que quitarás, Señor, toda duda por medio de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, trae ánimo a sus vidas, Señor. Quita la duda, Señor, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Señor. Y muéstranos a cada uno de nosotros, a cada persona que nos está viendo, Señor. Muéstranos ese propósito tan bonito, Señor, que tienes para nosotros en esta vida. Te necesitamos, Señor. Nos es necesaria, Señor, tu presencia en nuestras vidas cada día para que podamos entender, Señor, de que la duda no es buena en nuestras vidas. Quita la duda, Señor, de nuestros corazones. Quita la duda, Señor, de toda persona, Señor, que nos está viendo y que está creyendo en ti y que está clamando a ti, Señor, que nos ayudes y que nos salves. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos sus vidas ahí donde están, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza, algo que aprendimos de parte de Dios. Sigue teniendo un excelente y muy bonito día. Que Dios te bendiga.